Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Café Científico de Bucaramanga, una actividad que los insto a que se hagan fan, a que el miércoles correspondiente de cada mes lo que ustedes tienen que hacer es venir aquí, porque es importante, porque los temas son relevantes, porque el sitio es precioso, porque la actividad está bien pensada y es útil, en fin. Entonces, dicho eso, déjeme decirle que yo estoy de bateador emergente, para decirlo en un lenguaje beisbolero. Estoy de bateador emergente porque el jefe máximo, el capo di tutti capi, está fuera de Colombia, y entonces, por razones de ausencia del capitán, me toca presentarlos. Yo he venido aquí, al llegar aquí hace 10 años, 11, me hice fan del café científico que ya existía. El último café científico que se hizo en mucho tiempo, antes de esta versión 2.0, de la cual esta es la segunda versión, la dio el profesor Vladimiro Rincón, nuestro invitado de hoy. Y fue exactamente unos días antes del apagón de la pandemia. Y nos habló precisamente de lo que se nos venía. Y todos recordamos lo que se nos vino. Hoy esperemos que con mejores noticias el resultado de la charla de hoy no sea tan virulento como el del COVID-19. Y recuerdo, antes de presentar formalmente al profesor Vladimiro, que después de él haber explicado con lujo de detalles los mecanismos de transmisión, que era en el aire, en la saliva, un muchacho que había asistido aquí a la charla, como de 14 años, le preguntó, en el periodo de preguntas, le preguntó, profesor, ¿y se puede catalogar al COVID-19 como una enfermedad de transmisión sexual? Y Vladimiro le dijo, no, pero yo dificulto que gente que está en una actividad sexual no se dé un besito y por tanto la saliva y por tanto el contagio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Vladimiro tiene es egresado en microbiología de la UIS, luego tiene una maestría de la Universidad de Antioquia, tiene un doctorado de la Universidad de Würzburg, ¿cómo se pronuncia eso? Würzburgo, en Alemania, y por supuesto es líder de proyectos nacionales e internacionales en el área, con publicaciones en artículos de alto impacto y proyectos de verdad gruesos. Entonces hoy nos trae un tema del cual por supuesto no voy a spoilearlos, pero que es importante porque tiene que ver con cómo el ambiente general y los diversos grupos biológicos que existen tienen que convivir en una especie de equilibrio, porque cualquier desequilibrio puede ocurrir lo que ha ocurrido. Entonces, nada, Vladimiro, el público es tuyo, bienvenido. Muchas gracias por la introducción. Realmente no quiero ser ave de mal agüero, pero pues en estos momentos también a nivel mundial estamos viviendo momentos difíciles. Esperemos que esta charla no tenga el mismo desenlace de hace aproximadamente 5 años que ocurrió con la parte del COVID. Habíamos hablado con el profesor Luis acerca de nuevamente tomar como un recorderis de lo que pasaba con las enfermedades infecciosas, y por supuesto este año aparece la noticia también bastante importante y grave en Colombia acerca de la fiebre amarilla. Entonces con el profesor Luis tratamos de conectar ese brote de fiebre amarilla tan importante que ha habido en toda Sudamérica y por supuesto en Colombia, con unas mortalidades bastante altas, con el tema que nos compete actualmente acerca de una sola salud, en la cual la salud humana se ve altamente influenciada y afectada por la salud animal y la salud del ecosistema o el medio ambiente. Todo está conectado y por supuesto nosotros ahora tenemos la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes, o sea, enfermedades nuevas que están circulando desde hace miles de años
en diferentes ambientes donde no se encuentra el ser humano, y algunas de ellas también que aparecen o reemergen después de varios años o décadas sin tener ningún tipo de efecto. Tengo el ejemplo hoy de fiebre amarilla como una parte histórica para que ustedes vean uno de los ejemplos más importantes que ha cambiado o ha dirigido la historia de todo el continente americano, podemos decirlo de esa manera, y les voy a mostrar también trabajos recientes que hemos publicado con nuestros amigos y colaboradores de Alemania de otras enfermedades reemergentes que tienen una importancia bastante alta en la salud de Sudamérica. Dentro de eso es el caso de Oropouche y unos nuevos virus que se han empezado a encontrar en reservorios de tipo murciélagos y en algunos mamíferos. Entonces, el concepto de una salud, como ya habíamos hablado nosotros, estamos hablando que hay una conexión muy cercana, es muy, la conexión es muy cercana entre la salud de los animales, los humanos y el ambiente. Porque los animales, muchos de ellos tienen enfermedades que han convivido con ellos desde la evolución, y por supuesto esas enfermedades, cuando el humano hace intromisión en estos ambientes donde se encuentran estos animales, podrían saltar por contacto directo, consumo de carne o inclusive apareciendo un insecto, principalmente que puede servir como un vector, que pica a este animal y después pasa al humano y pica al humano y se transmite una enfermedad. Entonces, esta triada es súper importante, mantener este equilibrio es muy importante porque un desequilibrio de esta triada hace que muchos de estos humanos ingresen a estos ambientes y puedan tener una conexión o una relación muy cercana con estos animales y aparecer todas las enfermedades que pronto ustedes han escuchado. Vamos a hablar de fiebre amarilla hoy, pero tenemos, por ejemplo, en África enfermedades bastante mortíferas que llevan a casos muy altos de mortalidad, como la fiebre de Marburgo, la fiebre del ébola, que afortunadamente por estar ocurriendo esos brotes en lugares apartados de África, pues la movilidad de estos individuos infectados es mucho más baja, no tienen tanta capacidad de viajar en aviones para llegar al continente europeo, que sería el más cercano, o a otros continentes un poco más alejados. Entonces muchos de esos brotes se han mantenido aislados en la parte central de África, y afortunadamente esas fiebres hemorrágicas no han saltado a otros países o otros continentes mucho más cercanos. Esta parte entonces es importante, conservar los ecosistemas saludables, los animales saludables que viven en esos ecosistemas, y por supuesto los humanos cumplen un papel muy importante. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de unas proyecciones que hemos hecho en unas publicaciones para que ustedes puedan ver los deterioros de los ecosistemas, cómo hacen que muchas de estas enfermedades empiecen a prevalecer o aparecer o reaparecer. Nosotros en Guatiguará, que es el centro de investigaciones, uno de los centros de investigaciones de la universidad que se encuentra en Piedecuesta, desde el inicio de la pandemia contamos con recursos del gobierno alemán para, de una u otra manera, con recursos limitados por supuesto, hacer screening de muchas enfermedades infectocontagiosas, tanto transmitidas por vectores como mosquitos, o transmitidas por partículas en el ambiente, en el aire, o transmitidas por enfermedades de transmisión sexual, acá por contacto sexual. Hacemos monitoreos de las prevalencias, de las incidencias de estas enfermedades, para tener como un panorama de lo que ocurre en la región y cómo eso se puede transpolar de lo que ocurre en una región cerca a zonas fronterizas, y cómo esa región puede ser muy importante para hacer un censoring o hacer un monitoreo de lo que puede ocurrir en Sudamérica y en Norteamérica, con toda esta alta movilidad que estamos viviendo actualmente en el continente. Entonces, para comenzar ya la parte de virus de fiebre amarilla, hay que mencionar que es muy importante la historia. La fiebre amarilla es autóctona, o nace o se genera en África y llega al continente americano con las migraciones de los esclavos a través de los barcos esclavistas que llegan al Caribe, al sur de Estados Unidos y por supuesto a Colombia, Venezuela y Brasil.
y de ahí aparecen los brotes documentados de manera, desde la época de la colonia, aparecen esos brotes de fiebres que tienen una pigmentación en la piel extremadamente amarilla y por eso estos individuos tenían ese tipo de denominación. Aparece una teoría de contacto gracias a lo que denominaban algunos investigadores, en este caso von Humboldt fue uno de los que describió en sus viajes por Sudamérica y Centroamérica, que los miasmas, o sea, eran como esos pantanos donde estaban esas aguas llenas de mosquitos y llenas de barro, suciedad y demás, que eran los causantes de estas epidemias de fiebre amarilla y malaria. Realmente en ese momento von Humboldt no conocía la importancia de los mosquitos en la transmisión de estos patógenos o estas enfermedades al humano, y por supuesto tampoco en ese momento se conocía que eran transmitidos de los primates o de los monitos a través de un vector como la malaria o la fiebre amarilla, pero sí sabía que estos ambientes que tenían ese tipo de características húmedos, calientes, pantanosos, donde habían muchos bichos, eran probablemente la causa de ese tipo de enfermedades. Desde la época de la colonia se conocían historias muy importantes. Yo creo que acá esto describe muy bien ese tipo de enfermedad. Víctimas de la peste sufrían severos dolores en la cabeza, en todos los huesos, tan intensos que el dolor parecía dislocarlos, como en una prensa. Así era el dolor tan tremendo que tenían esos individuos que eran afectados por esta enfermedad. La enfermedad se acompañaba de una fiebre vehemente. Los verdaderamente desafortunados vomitaban sangre putrefacta y eran pocos los que sobrevivían. La mayoría moría al quinto día. Esa fue de las primeras descripciones que se hicieron de la fiebre amarilla. Una vez llegaron los descendientes, los afrodescendientes al continente americano y se expandió la enfermedad. Por supuesto, también hubo brotes muy antiguos, estamos hablando desde 1700 que comenzaron a ser reportados esos brotes, y ustedes pueden ver, brotes aparecieron por toda la costa, desde New Orleans hasta Boston, donde aparecían brotes cada vez más y más importantes. A veces hasta muchas de estas ciudades eran completamente diezmadas, muchas de ellos por las muertes causadas y otros por las migraciones que toda la gente evacuaba a las ciudades para no sufrir de esa fiebre amarilla. Y una de las últimas, ustedes pueden observar acá que fue muy importante, fue en Cuba cerca del año 1900. Y aquí cambia la historia un poco de la fiebre amarilla para seguir con esta secuencia acerca de esta enfermedad. Tenemos al doctor Finlay, un médico cubano muy importante, que desafortunadamente cuando él lanzó la teoría que la fiebre amarilla era causada por la transmisión de un mosquito, en ese caso, en ese momento, él mencionaba que era el mosquito Aedes aegypti, que todos nosotros conocemos como vector también del dengue, zika, chikungunya, el mosquito de paticebra, patiblanco, con rayitas, el mosquito tigre, tiene diferentes denominaciones. Él genera esa teoría cerca de 1879 y por supuesto, por ser un médico de habla hispana que da esa teoría en Estados Unidos, todo el colegio médico americano no lo toma en serio, pero después el médico Walter Reed en Cuba, que ha sido encargado de ayudar a controlar las epidemias que aparecen en Cuba, corrobora y trabaja de la mano con el doctor Finlay para empezar a entender cómo es la historia de esta enfermedad y cómo es la transmisión. Entonces delegan al doctor Gorgas, que es un médico de la Armada Americana, al saneamiento de Cuba, porque Cuba, con la invasión americana, la guerra con España para la liberación aparentemente de Cuba del régimen español y la imposición del régimen americano, muchos de los soldados americanos empiezan a sufrir fiebre amarilla. Y el doctor Gorgas, gracias a los descubrimientos del doctor Reed y el doctor Finlay, sabe que tiene que eliminar todos los pozos de agua acumuladas en todos los lugares de Cuba para poder eliminar los mosquitos que eran los transmisores de la enfermedad. Ya se conocía un poco
que esa era la causa más importante. Donde había mosquitos había la presencia de esta fiebre amarilla, y después de ese saneamiento muy efectivo, cerca de 1900, el doctor Gorjas es enviado al Canal de Panamá. Yo creo que todos ustedes recuerdan que Panamá era una parte de Colombia, y durante ese momento en el cual Panamá formaba parte de Colombia, el gobierno francés fue destinado para construir el Canal de Panamá con un acuerdo con el gobierno colombiano. Por supuesto, el gobierno francés toma los diseños. Eiffel hace los diseños del Canal de Panamá. Esta es una foto original de Eiffel, el constructor de la Torre Eiffel, con el diseño del Canal de Panamá de esa época, construido por los franceses gracias a la experiencia tan importante que tenían los franceses en la construcción del Canal de Suez. Que el Canal de Suez, ustedes saben que es el canal donde mayor cantidad de comercio ocurre a través de Asia y Europa, que se encuentra entre Egipto, en las fronteras de Egipto al norte y con el Mediterráneo. Y por supuesto, entonces los franceses toman esa gran misión a través de un encargo del gobierno colombiano. Pero las cantidades de muertes que se reportan en esa época de construcción del Canal de Panamá fueron superiores a las 3000 bajas. Más o menos unas 3000 personas, entre obreros, ingenieros, inclusive médicos y muchas familias de los directivos que construyeron o que estaban tratando de construir el Canal de Panamá, fallecieron, y la empresa del Canal de Suez, que era la encargada de construir el Canal de Panamá a través de Francia, entra en bancarrota. Salen los franceses de Panamá, y por supuesto aparece esa oportunidad de Estados Unidos y la independencia que quería Panamá, y Estados Unidos apoya la independencia de Panamá, y Estados Unidos asume la responsabilidad de la construcción del Canal de Panamá, y el doctor Gorjas hace el saneamiento del Canal de Panamá cerca de 1907, eliminando por supuesto todos los depósitos de agua donde se encontraban esos mosquitos creciendo, porque ya él sabía que esos mosquitos eran responsables de la transmisión tanto de malaria como de fiebre amarilla. Por supuesto, mosquitos diferentes, pero él sabía que esas zonas pantanosas eran importantes para la transmisión. Son mosquitos diferentes que transmiten diferentes enfermedades, pero la fiebre amarilla era realmente la que causaba la mayor cantidad de bajas. Afortunadamente, en ese momento, pues si nosotros nos devolvemos acá, la eliminación de los lugares donde crecían los mosquitos fue la que permitió la construcción del Canal de Panamá por los americanos, y ya casi que 50 años después, afortunadamente, el doctor Tyler, de descendencia surafricana, pero trabajaba en la Universidad de Rockefeller, diseña una vacuna en la cual tomaba un virus de fiebre amarilla, lo inactivaba por procesos de inactivación como calor y algunos procesos que se realizaban en el laboratorio, y genera una vacuna que era suficiente para dar protección de por vida a los individuos, para protegerlos contra fiebre amarilla. Y eso fue un hito muy importante. Inclusive esta misma vacuna es la que se utiliza actualmente a nivel mundial, y es la vacuna que todos nosotros deberíamos tener en nuestro carnet de vacunación sí o sí, no solamente para vivir en una zona endémica como lo es zonas cercanas al Magdalena Medio, o zonas donde hay alta circulación de mosquitos como Aedes aegypti y otros mosquitos que vamos a mostrar más adelante, sino que también pues, nos ayudaría a viajar a sitios con altas incidencias, como sería por ejemplo el Amazonas o algunas zonas selváticas. Desafortunadamente ahora en Colombia también tenemos otros brotes que voy a mostrar más adelante. Entonces, Tyler rompe o genera una herramienta que hasta el momento es la más efectiva para controlar este tipo de transmisión de una enfermedad que es altamente mortífera. Estamos hablando de alrededor del 30 al 40% de la población que genera síntomas se va a complicar, y ese 30 al 40% va a morir desafortunadamente si no se encuentra vacunada. ¿Cómo es el ciclo de la fiebre amarilla? Nosotros
tenemos que el ciclo de la fiebre amarilla, tenemos un ciclo que se denomina silvestre en América, ¿no? En África hay un ciclo intermedio también que se llama el ciclo de sabana, pero no lo voy a tomar acá en este punto, sino solamente lo que ocurre en las Américas. Entonces, en ese ciclo silvestre, los primates conviven con los vectores selváticos de estas familias, amegogos y sabetes, y estos mosquitos pican a individuos enfermos y lo transmiten a otros individuos, algunos de ellos mueren, otros se enferman pero no mueren y algunos otros quedan asintomáticos. Entonces el ciclo se mantiene, esos mosquitos van infectando, infectando y el virus se mantiene en las selvas. ¿Cuál es el problema? Aparece el hombre, ingresa a esos ecosistemas, sea para tala ilegal, para minería ilegal, para cultivos ilegales o simplemente personas que habitan en zonas selváticas y subsisten cazando, recolectando como los indígenas, y estos mosquitos toman a este individuo como un alimento intermediario. O sea, pican a ese individuo y a través de esta picadura, si han picado antes a un primate o un monito infectado, pueden perfectamente infectar a este nuevo ser que ingresa a ese ecosistema, porque interrumpe la cadena de transmisión al aparecer un nuevo individuo que puede ser canal o infectarse rápidamente por no tener protección. Y ese hombre entonces puede llegar a un ciclo urbano y en el ciclo urbano aparece otro vector que es más establecido dentro de las ciudades y todos nosotros en Colombia desafortunadamente lo tenemos en ciudades por debajo, ya estamos a cerca de 1400, 1600 metros, ya se han reportado Aedes aegypti cada día por el cambio climático y el calentamiento global, el Aedes aegypti es capaz de subir más y más metros. También el Aedes aegypti, si ustedes miran ya el sur de África, perdón, el sur de Europa también ya cuenta con algunos brotes de Aedes aegypti que no han sido capaces de ser controlados y perfectamente estas enfermedades de transmisión por Aedes aegypti podrían ser reportadas en un futuro cercano en las partes más mediterráneas de Europa. Entonces hay que esperar un poco que suba un par de grados centígrados más el calentamiento global y muy probablemente estas epidemias se van a presentar en sitios que antes nunca habían sido reportados. ¿Qué tenemos nosotros de fiebre amarilla en los últimos 50 años? Ustedes pueden observar que han habido brotes muy antiguos en Colombia, Perú, con mortalidades altísimas, alrededor del 30-40%, Bolivia y por supuesto Brasil ha sido uno de los lugares donde mayor número de población ha sido afectada, inicialmente en el norte de Brasil, ahora desafortunadamente también el sur, cerca de Sao Paulo y Río de Janeiro, se han presentado las mayores epidemias recientemente. Y recuerden ustedes que el ancestro del fiebre amarilla, o sea, la fiebre amarilla inicia en África y es transportada a través de los barcos esclavistas a Europa. Entonces en África también aparecen año tras año pequeños brotes en toda el África central, o la subsahariana debajo del desierto del Sahara, y aquí aparecen brotes constantemente de fiebre amarilla con mortalidades inclusive muy fluctuantes que van desde el 20% hasta el 70-80%, pero por supuesto también están, esas mortalidades tan altas también están derivadas de los bajos sistemas de salud o los débiles sistemas de salud que tienen muchos de esos países donde pues, el cuidado es mínimo y la atención a los pacientes es muy deficiente, entonces las mortalidades llegan a ser muy grandes. Si ustedes ven acá, solamente como para mencionarlo, esta misma región que encontramos acá, el África Central, es donde la mayor cantidad de epidemias de fiebres hemorrágicas tipo fiebre de Marburgo, fiebre de Lassa y la famosa fiebre del ébola ocurren, ¿sí? Vemos que ahora año tras año tenemos pequeños brotes que aparecen en estas regiones cada vez más preocupantes porque cada vez la movilidad de estos individuos es más alta, sobre todo migrantes que llegan al sur de Europa, haciéndose las predicciones, pudiendo en algún momento llegar fácilmente a Europa, pero hasta ahora afortunadamente no ha ocurrido esa infección a nivel europeo.
¿Qué tenemos nosotros entonces en los últimos años en América? Ustedes ven en el 2023 hubo casos reportados, algunos casos esporádicos en Bolivia, un número de casos muy importante en Perú. Si ustedes ven acá, esta es la cordillera andina y en esta parte acá es donde comienza la selva peruana. Y aquí en esta región es una de las zonas donde mayor explotación ilegal de oro ocurre, en Perú. Entonces, esos casos se han asociado muchísimo con la tala indiscriminada y la extracción ilegal de oro ocurrida en Perú. En esos brotes también tenemos acá cerca de la frontera con Colombia, donde hay también explotación ilegal de oro. Y por supuesto Brasil, de toda la vida, ha tenido focos muy importantes casi que año tras año en la zona del Amazonas brasilero. En el 2024, vean ustedes que el panorama ha ido aumentando y desafortunadamente empiezan a aparecer brotes cada vez más frecuentes y cada vez más grandes en Colombia, en la parte sur, Nariño, Putumayo, zonas selváticas, y estas zonas, ahora se van a dar cuenta, se correlacionan muy bien con la reaparición o el incremento de la minería ilegal y también la producción ilegal de hoja de coca. Y por supuesto también con el rearme y la reagrupación y el reforzamiento de guerrillas que antes se encontraban en otras regiones diferentes. Entonces estas economías ilegales se están concentrando en el país y en estas zonas también están apareciendo esos brotes. Y vemos el panorama en el 2025, tenemos un gran foco en la región de Río de Janeiro, de Sao Paulo, bastante importante el número de casos. Por supuesto, Perú sigue siendo altamente endémico, cada vez más brotes en la parte amazónica y por supuesto en Colombia también brotes cada vez más frecuentes y un número más grande de individuos, sobre todo en la región del Tolima y cercanías del Tolima con altas mortalidades. Eso es lo que está ocurriendo en Colombia actualmente en el 2024-25. La mayor número de casos a finales del 24, principios del 25 se ubican en la zona sur del Tolima, como ustedes lo pueden observar, y zonas cercanas. Y ese es el análisis que se están empezando a hacer en las modelaciones. Ustedes ven acá, por ejemplo, dónde se están ubicando las grandes cantidades de cultivos de coca en Colombia actualmente. Esto es del 2025. También se ubican o se transpolan, o sea, casi que hacen el merge de las zonas del conflicto armado y el cultivo de coca ilegal, cuando hacen el merge, y cuando ustedes comparan esta zona que está acá con esta zona que está acá, casi que se sobreponen. Quiere decir que la incursión de individuos que no están vacunados en zonas donde anteriormente eran selva y se han talado estas selvas para minería ilegal, cultivo de coca y otras actividades ilícitas, pues es un caldo de cultivo para que la transmisión que ocurría selvática del virus de fiebre amarilla pase efectivamente a los humanos. Y por favor recuerden ustedes que esta zona es muy cercana a las zonas de cultivo de café. Entonces es uno de los grandes riesgos es que muchos de estas personas que son migrantes, recolectores de café, migran de un departamento a otro, entonces perfectamente estos individuos, si no están vacunados, pueden ser un foco más importante de este tipo de enfermedades, como uno de los ejemplos que nosotros encontramos. Entonces, conclusión, el deterioro de los ecosistemas, la incursión legal o ilegal de individuos que no están vacunados es un foco importante y es un reflejo de lo que está ocurriendo actualmente en Colombia, con un número ya casi cercano a los 100 de fatalidades actualmente en esa región del país. Por supuesto tenemos otras zonas también muy importantes acá en la frontera con Venezuela, Catatumbo, en el sur de Bolívar también, que son focos muy importantes que podrían también generar nuevos brotes. Por supuesto ustedes saben lo que está ocurriendo en el Catatumbo, que están migrando a otras grandes urbes, y acá en el sur de Nariño también es una zona altamente susceptible en estos momentos. ¿Dónde hay riesgo en Colombia? Por supuesto, casi que en toda Colombia. Tenemos el vector, los diferentes tipos de vectores, tanto los selváticos como los periurbanos y urbanos, están disponibles en todo el territorio colombiano.
Aquí hay casos de alerta ya reportados, no solamente este año, sino en los años anteriores, y por supuesto en zonas por debajo de los 2000 metros hay una alta presencia de individuos o mosquitos que podrían ser transmisores. Esto es algo que se debate en estos momentos, si es eficiente o no es eficiente la Aedes aegypti para transmitir, pero no lo podemos descartar. Es un factor de riesgo que convive con nosotros y hay que comprobarlo porque los reportes de Aedes aegypti son muy viejos, son de los años 1920, 1930, y después, ahora ustedes van a ver en este reporte acá, perdón, creo que me devuelvo, perdón, listo. Entonces, para mencionar, en la epidemia que ocurrió en Brasil, acá, en esta parte de Sao Paulo y en Río de Janeiro, empezaron en unos parques naturales, unas reservas protegidas, empezaron a ver monitos muertos, caídos en el piso, moribundos o ya muertos, y al hacer las autopsias de estos individuos y al hacer los aislamientos virales se encontraron que estaban infectados con fiebre amarilla. Y meses después empiezan a aparecer los brotes grandes de fiebre amarilla en esas regiones. Entonces, esos mecanismos de predicción tempranos que la naturaleza nos da como una señal donde aparecen primates muertos es una zona o es un signo de alarma. Y desafortunadamente en estas zonas el causante de esas infecciones no fue la Aedes aegypti, sino los vectores periurbanos que están en el bosque, y cuando los individuos ingresan al bosque es donde ese vector hace su labor y se alimenta de estos humanos, son los Haemococcus y el Sabetes. Acá en este lugar, por ejemplo, el Aedes aegypti no cumple, para este modelo, no cumple un papel de transmisión, a pesar de que está presente en esa zona. Y desafortunadamente el tití león dorado fue el primate mayor afectado. En nuestra zona colombiana, los primates que mayormente se han reportado históricamente mayor afectados son los monos aulladores. Y si ustedes han ido al eje cafetero, ustedes saben que hay unas zonas con una gran abundancia de monos aulladores. Entonces, si nosotros miramos acá, estamos muy cerca del eje cafetero y acá son los brotes más grandes de... Entonces, ese monitoreo de monitos e inclusive, ¿por qué no pensar en una vacunación activa de esos individuos, esos primates a nivel selvático? Podría ser, ¿por qué no?, una forma también de cortar la transmisión, aunque es mucho más difícil, pero lo vamos a encontrar. Entonces, ya tenemos un panorama de lo que está ocurriendo con fiebre amarilla. Vemos que es un viejo conocido, más de 400 años reportado en las Américas, mucho más años, por supuesto, en África, causando muertes en grandes proporciones. Aparece 400 años atrás en las Américas y viene y va, viene y va, viene y va. Tenemos una herramienta muy importante que es la vacunación, pero en las zonas donde están presentes estos brotes, desafortunadamente las tasas de vacunación han caído por debajo del 50%. O sea que tenemos que hacer unas vacunaciones masivas en esas zonas y por supuesto en todas las otras zonas de riesgo donde encontramos mosquitos posibles transmisores del vector para tratar de contener la aparición de esas nuevas brotes de fiebre amarilla. Y sobre todo teniendo en cuenta que no hay un tratamiento adecuado todavía, no hay un antirretroviral, es muy difícil controlar las hemorragias, los efectos adversos severos de esta enfermedad, a pesar de toda todo el repertorio que tenemos de tratamientos actuales. Desafortunadamente para fiebre amarilla, a pesar de que la conocemos hace 400 años, no tenemos herramientas una vez el individuo no vacunado presenta la infección. Entonces, es preocupante lo que ocurre en el país, sobre todo porque las vacunas, gracias a la epidemia que está ocurriendo en estos momentos en Brasil, cada vez son más escasas. Inclusive ya se plantea no colocar la dosis completa, sino colocar una dosis de emergencia, que es un quinto de la dosis, para tratar de proteger a estos individuos, por lo menos en esas zonas donde están ocurriendo los brotes, por lo menos 1 año a 2 años, y después desaparecería esa protección, porque es solo un quinto de la vacuna que se colocaría, un quinto del volumen. Pero si se aplica la vacuna completa, ya varios estudios han mostrado que esa inmunidad casi es de por vida, ¿sí? Dura más o menos unos 40, 50 años la inmunidad,
Entonces, perfectamente, todos nosotros que afortunadamente tenemos el carnet de vacunación, nuestra estampa contra fiebre amarilla, podemos estar confiados que esta enfermedad no sería un problema para nosotros. Pero tenemos muchas otras. Toda historia tiene un final feliz y un final no tan feliz. Ese es un paper que acabamos de publicar nosotros. Está muy reciente y ustedes ven que es una colaboración bastante grande entre Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Costa Rica, donde nosotros interesados en muchas otras enfermedades diferentes a la fiebre amarilla, dengue, zika, chikungunya, pero hay otras enfermedades también transmitidas por vectores que muchas personas no conocen esos nombres. ¿Alguna vez de pronto lo han escuchado o nunca lo han escuchado? Fiebre del oropuche, fiebre de Mayaro, de pronto algunos de ustedes también alguna vez escucharon fiebres equinas venezolanas del este, del oeste, ¿sí? Son enfermedades que pueden llegar a ser en muchos de los pacientes infectados subclínicas, o sea, simplemente dar un dolor de huesos, un dolor de cabeza y pasa, pero desafortunadamente este reporte que tenemos acá, que es de fiebre oropuche, ya ha empezado a tener casos fatales en Brasil. Han habido encefalitis fatales en algunos individuos completamente sanos, adultos sanos, y más preocupante aún, en mujeres embarazadas, los niños que están en el vientre de la madre también han empezado a sufrir encefalitis y retardos mentales causados por este virus de oropuche. Entonces eso nos despertó a nosotros esta idea de revisar si realmente la fiebre de oropuche está circulando o no está circulando, o solamente, como se pensaba muchos años atrás, era periselvática, o sea, en las zonas rurales, pero no llegaba a las ciudades. Y ustedes pueden observar acá, oh sorpresa, tomando más o menos unas 10.000 muestras en todos estos países. Colombia tiene una representación alrededor de 2.000 muestras de todos los departamentos que participaron en este estudio. Encontramos una seroprevalencia cercana al 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 6% de todos nosotros en algún momento estuvo infectado con oropuche. Lo pudo haber sufrido, lo pudo haber confundido con un dengue, con un zika, o con un dengue o zika, principalmente, o con cualquier otro tipo de enfermedad viral, con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y esta es la evidencia serológica, o sea, la memoria que queda en el cuerpo nuestro y que puede durar muchísimos años. De toda la población analizada en Sudamérica, el 6% de esta población está infectada o tuvo una infección por fiebre oropuche. Entonces, al hacer los análisis, aquí tenemos nosotros, esta es la predicción de oropuche, que está basada en el número de casos que se han presentado desde los años 50. Y muchos de estos casos, pues, obviamente fueron diagnosticados de manera clínica, y solamente hasta los últimos años se ha utilizado la biología molecular o la serología, en este caso principalmente la biología molecular, para dar una corroboración de que sí era oropuche y no era dengue, o no era zika, o no era cualquiera de las otras infecciones virales que transcurren. Esa es la predicción por número de casos reportados. Entonces vemos que en toda América, del norte de Sudamérica teníamos casos, y en toda Centroamérica, pero al hacer los análisis de predicción por altitud, distancia de los humanos, zonas de deforestación, cambios en el clima o en la temperatura, número de precipitaciones y otros factores, aquí ustedes pueden observar las tablas de predicción. Haciendo el análisis con la seroprevalencia de todas estas muestras recopiladas, observamos que los casos de oropuche se concentran principalmente más al norte, desde Ecuador y en las zonas selváticas de Brasil hacia arriba, y en toda la costa este de Brasil, donde la mayoría de los casos y las muertes se han reportado actualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de estos casos reportados en otros países o en las partes más al sur probablemente no eran casos de oropuche, porque todos estos han sido identificados principalmente por clínica. Pero acá ya tenemos una comprobación serológica y molecular de estos casos recolectados de estas muestras que tenemos nosotros en ese banco de sangre. ¿Qué es importante mencionar acá? Vean ustedes que Colombia está en un rojo intenso junto con Venezuela, Ecuador y Perú,
Entonces eso quiere decir que todas las zonas de Colombia, principalmente las zonas por debajo de los 2.200 metros, son zonas altamente prevalentes y con alto riesgo de transmisión del virus de Oropuche. Afortunadamente, dentro de todas estas noticias un poco no tan alentadoras, el virus de Oropuche, al parecer, todavía no hay comprobación científica que se transmita por Aedes aegypti, sino que se transmite por otros vectores diferentes, pero esos vectores que son los mosquitos quemadores que ustedes conocen, chiquititos, que pican y dejan esa roncha y uno siente inmediatamente la pica, esos son los que transmiten el virus de Oropuche, no es el virus, no es el Aedes aegypti que transmite el dengue y el Zika y el chikungunya. Y ya para terminar, desafortunadamente no pudimos estar en esta publicación porque una de las instituciones colombianas que permite el análisis de estas muestras, todavía estamos esperando el permiso, pero la idea era participar en este trabajo que ha durado 14 años. Unos amigos de Alemania junto con otros amigos de Centroamérica y de México y Brasil han recopilado muestras durante 14 años de murciélagos. Y estos murciélagos, principalmente obtenidos en Costa Rica y algunas especies, 17 diferentes especies de Brasil, fueron analizados por mecanismos de secuenciación, todo lo que se utiliza actualmente para secuenciar genomas, para ver qué está presente y no está presente. Y, oh sorpresa, detectan en esos murciélagos un virus que nunca había sido reportado antes, que es de una familia muy grande, Morbilvirus, y esos Morbilvirus son un pariente cercano de pronto de algo que ustedes de pronto sí conocen, que es el virus de sarampión, que da infección en el humano, que todos nosotros afortunadamente en el plan de vacunación recibimos unas dosis cuando somos niños para protegernos de por vida. ¿Cuál es el problema del virus del sarampión en estos momentos? Que por ejemplo en países vecinos no hay vacunas para vacunar contra el virus de sarampión. O en Estados Unidos hay esos movimientos antivacunas donde no vacunan a los niños. El virus de sarampión puede causar unos efectos de por vida en los niños infectados que causan pueden causar la muerte o pueden causar una deshabilidad o pueden causar daños crónicos de por vida. Y otra cosa que es importante, el virus de sarampión es el virus que mayor capacidad de transmisión tiene, superior al COVID. Estamos hablando de 3 a 4 veces superior al COVID. O sea que si nosotros nos infectamos en el COVID simplemente por estar en un cuarto por un par de minutos transmitiendo saliva o aerosoles por vías expelidos por vías respiratorias, pues ustedes se pueden imaginar este tipo de situación. Entonces ustedes dirán, bueno, pero eso están en los murciélagos, realmente pues, ¿qué importancia tiene esto? Desafortunadamente, en México y en Brasil, nuestros colaboradores o amigos cercanos encontraron algunos cerdos muertos que también presentaban el mismo virus, y en Brasil algunos monitos de la familia de los titis también aparecieron muertos en ciertos lugares de Brasil donde este virus también era identificado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este virus nuevo, presente en los murciélagos de diferentes especies, tanto en Sudamérica como en Norteamérica, en Centroamérica y en México, pueden saltar a primates no humanos, ¿sí? En este caso los monos titís de Brasil, y eso es un peligro inmenso, porque de acá al salto al humano es simplemente un contacto cercano, porque somos genéticamente muy parecidos. Entonces, este virus reportado recientemente, esto fue reportado que hace 2 semanas, nuestros amigos de Alemania lo reportaron, es un nuevo virus que está presente en los murciélagos, causa enfermedades fatales en los monitos y está circulando en la mayoría de los diferentes tipos de murciélagos de estas especies testeados. Tenemos las muestras nosotros de Santander guardaditas esperando el permiso
para poderlas procesar y ver si nuestros murciélagos presentes en diferentes zonas de Santander, norte de Santander, otras del Cesar, también tienen virus similares o parecidos a estos, ¿sí? Como, por supuesto, ¿para qué eso es importante? Para predecir, porque ustedes ya se dieron cuenta, la deforestación, la minería ilegal, el cultivo de coca, las migraciones, todo eso es un caldo de cultivo. Y muchas de estas zonas donde habitan estos animales perfectamente pueden entrar en contacto con los seres humanos y saltar. Si es de un intermediario, de un monito, puede saltar al humano. Entonces, esa es la forma en que nosotros trabajamos actualmente, buscando, cazando virus, no solamente en murciélagos, que son un excelente reservorio de virus, sino también en aves y por supuesto en los humanos. Entonces nosotros monitoreamos qué está presente en pequeñas poblaciones, vemos cómo esos virus nuevos, antiguos, que emergen y reemergen, aparecen, y con eso nosotros ayudamos con esa información, lo poco que podemos hacer con los recursos limitados que tenemos, a alimentar el sistema de salud público colombiano, llevando esa información al Instituto Nacional de Salud para que pues, ellos a través del ministerio tomen las medidas necesarias para poder controlar. Eso obviamente es algo completamente nuevo, por eso tuvieron la fortuna de publicarlo en Nature, pero es una voz de alerta inmensa porque pues nosotros sabemos que, no sé si ustedes saben, pero acá en Santander tenemos una de las cuevas con mayor diversidad de murciélagos a nivel mundial, a veces hasta 35 diferentes especies de murciélagos diferentes, insectívoros y fructíferos, o que comen frutas, habitan en Santander. Entonces es una zona bastante rica, no solamente en murciélagos, sino también probablemente en virus presentes en su intestino y otros órganos. Ya entonces, para que ustedes lleven este mensaje a casa y de pronto puedan transmitirlo a otros colegas, compañeros, amigos, familia, demás, la vigilancia entomológica, el control de vectores es fundamental. ¿Qué quiere decir entomológico? Quiere decir mirar qué hay en los mosquitos, mirar qué hay en las garrapatas, mirar qué hay en los pitos, que nosotros somos zonas endémicas de pitos que transmiten el Chagas. Es muy importante saber qué insectos están presentes en nuestras zonas, cuáles están ya en las ciudades, cuáles están cercanas a las ciudades y cuáles están en los bosques. Eso ayudaría mucho a predecir, a hacer mecanismos de control tempranos. Por supuesto también los animales, cualquier tipo de animal muerto que aparezca sin ningún tipo de razón, un animal adulto joven que aparezca muerto, pues es una voz de alerta donde hay que hacer análisis también de vigilancia genómica para ver qué fue probablemente lo que le causó la muerte a este animal. Y por supuesto lo que nosotros mencionábamos, zonas endémicas de animales altamente susceptibles, por ejemplo como fiebre amarilla, que es el mono aullador. Se propone que esos individuos sean vacunados para evitar que la propagación llegue a los humanos y poder también tener una barrera adicional a la vacunación en humanos, también vacunar a estos individuos que podrían ser los vectores los portadores intermediarios en las zonas periurbanas selváticas también. Vigilancia virológica en vectores y animales, ver qué bichos hay en cada una de estas cosas es fundamental, es un trabajo de nunca acabar. En Brasil, después de revisar más o menos 25.000 mosquitos, se dieron cuenta, el Aedes aegypti estaba completamente negativo, pero habían otros mosquitos diferentes a Aedes aegypti que fueron los causantes de la transmisión de los focos de fiebre amarilla en Sao Paulo y en Río de Janeiro. 25.000 mosquitos. Es un trabajo de nunca acabar, por supuesto. Vacunar, importantísimo. Afortunadamente tenemos vacuna contra fiebre amarilla, que es una enfermedad con una alta fatalidad. Afortunadamente también ya hay vacuna contra dengue que ayudaría a minimizar los casos de muerte por dengue, sobre todo en individuos pediátricos y adultos mayores. No está dentro del plan de vacunación, pero se podría adquirir de manera comercial y muy probablemente, basado en los resultados que se obtengan en Brasil y en otras partes del mundo, podría tenerse en el futuro cercano dentro del plan de vacunación nacional para prevenir las muertes por dengue. Diagnóstico y vigilancia serológica, importantísimo, los laboratorios de salud pública en todas las regiones de Colombia. Ustedes ya vieron el mapa de Colombia, es casi todo rojo,
deberían hacer diagnóstico molecular y vigilancia de individuos que presenten fiebres que no sean diagnosticados ni con dengue, ni con zika, ni con chikungunya. Puede ser cualquier otra de las otras infecciones, y ahí, por supuesto, saber qué hay presente en estos pacientes ayuda muchísimo a controlar los brotes. Y el diagnóstico clínico. Muchos de los médicos saben muy bien diagnosticar lo más frecuente, en este caso sería dengue, pero muchos de ellos, como lo comentaba nuestro infectólogo allá en la Facultad de Salud, tienen muchas deficiencias para distinguir entre dengue, zika, chikungunya y mucho más, pues obviamente oropuche, fiebre de Mayaro y fiebre amarilla. Entonces, reforzar las competencias de diagnóstico clínico para el manejo, para el control de brotes, es fundamental en nuestra comunidad médica y en nuestra comunidad de atención en salud para, por supuesto, prevenir estos brotes y la expansión de estos brotes. Eso es lo que le tenía para el día de hoy. Espero no haberlos asustado mucho. Desafortunadamente lo que está ocurriendo no solamente en Colombia sino en toda Sudamérica, la degradación de los ecosistemas, la intervención legal e ilegal del humano en sitios que antes no eran accesibles, pues por supuesto hace que la aparición y reaparición de esas enfermedades viejos conocidos o nuevos sin conocer sean un foco de riesgo alto para la salud pública, no solamente de Colombia, sino por supuesto de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, simplemente el único consejo que les puedo dar por ahora es vacúnense contra fiebre amarilla y esperemos que no aparezca algo un poco más severo que la fiebre amarilla, que sea fácilmente controlable, como lo que acabamos de reportar en esos nuevos virus que se encontraron en murciélagos y que son capaces de causar una enfermedad severa en los monitos, ¿no? Eso es un riesgo ya inminente que está presente en Brasil y en Costa Rica y en México. Entonces, muy probablemente, ¿por qué no pensarlo? Ese virus, si está en el norte, o sea, si está en México y en Costa Rica y está en Brasil, pues es casi lógico que esté en Venezuela, Ecuador, ¿sí? Algo parecido, similar, las disparidades genéticas van a ser mínimas. Entonces es una voz de alarma y eso es lo que tenemos que hacer, seguir investigando, seguir trabajando con las entidades competentes, dándole información útil para que ellos puedan generar mecanismos de mitigación de los efectos negativos de estas pandemias de enfermedades emergentes y de enfermedades reemergentes. En el laboratorio donde se hacen todas estas tamizajes y todas estas investigaciones, sí tenemos, o sea, sí se está estudiando, por ejemplo, el genoma de esos vectores, o porque uno siempre ha escuchado que estudian el genoma humano y eso, pero ya se destinan recursos y hay tecnología para estudiar el genoma de esos vectores, por ejemplo. Nosotros pensamos que con la pandemia iba a quedar un mensaje a las autoridades sanitarias de Colombia, porque pues en la época de COVID, el reforzar los sistemas de secuenciación de diferentes universidades y diferentes instituciones públicas, lo hicimos, y hicimos con COVID la secuenciación de las variantes para reportar qué estaba llegando al país y cómo se manejaba la situación. Pero esos sistemas nuevamente volvieron a caer en el olvido y los pocos laboratorios que quedamos con instrumentos, personal y reactivos, con los pocos recursos que hay por ahí o desviaciones que nosotros hacemos de conchitos que quedan por acá, conchitos que quedan por allá, tratamos de hacer nuestro trabajo. Por supuesto, yo tengo que ser sincero, sin el apoyo de Europa, en este caso Alemania, ese trabajo no hubiera podido haberse realizado. El trabajo de Oropuche, el siguiente que viene de Mayaro, lo que estamos haciendo en murciélagos y en aves, y lo que estamos haciendo en enfermedades de transmisión sexual en población de acogida y población migrante, sin esos recursos sería imposible, ¿sí? O sea, recursos nacionales no hay. Muy poco, nada, ¿sí? Está destinado a otras cosas. Hay otras preguntas, probablemente de investigación, otros intereses, pero algo que tiene un impacto tan grande en la salud pública, desafortunadamente no tiene una acogida tan importante. Últimamente se contó con la suerte de un nuevo proyecto dirigido desde la Facultad de Salud que va probablemente a impactar cierto grupo de enfermedades transmitidas por vectores.
Esperemos, recientemente fue aprobado, esperemos que eso ayude a fortalecer. Tenemos contactos con la Secretaría de Salud, hay recursos de regalías que probablemente podrían ser utilizados basado en esos resultados que estamos mostrando, incidencias altas, diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de riesgos. Son recursos locales de Santander que provienen de regalías que probablemente van a poder ser utilizados en parte para hacer estos sistemas de vigilancia temprana. Pero son conversaciones que se llevan en el momento que, digamos, hemos mantenido la vigilancia nosotros con los recursos externos y en los últimos 3 años todo cayó en el olvido nuevamente en Colombia y pues la aparición de fiebre amarilla prendió las alarmas nuevamente que sí es importante hacerlo, ¿sí? Entonces, no les sé decir, mi señora, en qué va a terminar toda esta historia. Tenemos unos recursos frescos para hacer unos monitoreos, tenemos recursos que provienen de Alemania para continuar haciendo nuestro trabajo. Esperemos que este nuevo impulso de fiebre amarilla de 1 o 2 años nuevamente, porque eso va a entrar nuevamente en el olvido, es casi seguro, ¿no? Eso es totalmente cíclico. Por eso estas enfermedades son muy difíciles de erradicar. No solamente porque son enfermedades transmitidas por vectores y los vectores se tienen que controlar, sino que también no hay políticas públicas de control a largo plazo, ¿sí? Entonces eso pues, hace muy difícil saber qué es lo que circula o no circula. Cada una de nuestras casas hay que controlar los vectores, o sea, los reservorios, depósitos de agua, lluvias estancadas por mucho tiempo, floreros con aguas estancadas, ¿sí? Todos los depósitos de agua son un foco importante para el crecimiento de los mosquitos. Y si usted lo puede ver ahí, los mosquitos son el vector, dentro de muchas de las enfermedades que nosotros estamos sufriendo actualmente, son los causantes de esas transmisiones. Entonces, el controlar esos depósitos de aguas es fundamental para nosotros y tratar de que con nuestros vecinos esta información se vaya expandiendo. Eso es algo que se ha hecho de toda la vida. Usted se ha dado cuenta que en La Habana comenzaron las eliminaciones de los reservorios para evitar la fiebre amarilla. Eso fue hace, ¿qué?, más de 100 años. Y eso es algo que tiene que ser una educación constante, permanente, porque hay que generar hábitos en la población. Si se deja de transmitir esa información, perfectamente la población olvida y vuelven a aparecer nuevamente los reservorios, la gente deja canecas, llantas, pilas, demás, y ahí hay crecimiento de mosquitos. Eso es una de las formas más importantes de controlar ese tipo de transmisiones causadas por mosquitos. Y por supuesto, pues ya hay otras medidas de mitigación también, dormir con tornillo, utilizar repelente, pero realmente lo principal es mantener libre de vectores. Entonces uno a mí me da risa porque yo hablo de esto constantemente y yo me paro en el piso 20 de mi edificio y miro alrededor. Esa casa tiene un pozo grande de agua estancada, uno le dice a los vecinos, no hacen nada. Este otro edificio tiene el techo completamente cubierto de agua, empozada desde hace semanas, por supuesto. Entonces, si nosotros trabajáramos como comunidad y nos comunicáramos más fácilmente, pues cada barrio podría organizarse y tratar de hacer jornadas de limpieza para tratar de disminuir la cantidad de vectores que hay. Es imposible eliminarlos a todos, por supuesto, porque habría que eliminar árboles y demás, y por supuesto ese no es el punto, pero sí los depósitos de aguas limpias son un foco muy importante para el crecimiento de vectores que transmiten enfermedades de este tipo. Su merced mencionó que pues, la vacuna para por lo menos fiebre amarilla era de por vida y que se estaba considerando que aplicar una dosis de 1/5 podría proteger por 1 o 2 años. Para sitios de brote de emergencia donde no haya suficientes vacunas. Condiciones excepcionales. Bueno, hasta el momento yo tenía entendido que una vacuna básicamente funcionaba introduciendo, al menos este tipo de vacunas, un virus desactivado o bueno, en cierto sentido débil, y por ende podía como preparar al sistema inmune para cuando llegase el virus real. Sin embargo, como que no me queda del todo claro por qué una dosis de 5 veces más cantidad permitiría mantener esa inmunidad durante 40, 50 años. En cambio, una pues, más pequeña protegería por 1 o 2 años si en teoría el sistema inmune es exactamente el mismo y se obtiene exactamente la misma lectura del virus inactivado. Entonces, es por la potencia de la activación del sistema inmune, ¿sí? Entonces, una dosis alta potencia diferentes células del sistema inmune que van y se almacenan después de por vida en diferentes lugares del cuerpo.
y cuando llega la infección, ellas perfectamente pueden activarse. Esos clones se van perdiendo con los años. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que a mí me vacunaron hace 10 años y tengo 30 años, a que me vacunaron hace 30 años y estoy cercano a los 70. Muchas de esas células de memoria van muriendo o quedando enérgicas. Entonces, al tú aplicar esa dosis terapéutica comprobada desde los años 50, se cree que la respuesta es lo suficientemente potente para albergar células de memoria, por lo que hasta ahora se sabe que es más de 40 años. ¿Sí? Cuando tú colocas una dosis más pequeña, la activación de esa memoria a nivel del sistema inmune general es mucho menor, es más baja. Entonces el número de células de memoria que se ubican en el resto del cuerpo pues va a ser más limitado y probablemente después de un par de años esa memoria ya no esté presente porque muchas de esas células mueren o entran en un fenómeno que se llama anergia. Entonces no son capaces de responder cuando aparece. Entonces es una cosa principalmente de dosis que en muchas situaciones ocurre y perfectamente ya hay varias teorías que manejan ese tipo de situaciones. ¿Sí? Pues la idea es discutir un poco el concepto de salud global o One Health, una sola salud para los humanos, los animales y el ambiente. Y pues eso nos pone en la situación de ser un blanco de desbalances en ese equilibrio que se podría llamarse la salud global. El problema que tenemos ahorita los humanos es un desequilibrio en la salud global. Sin embargo, eso no es desde ahora, pero tampoco es desde hace mucho tiempo. El hecho de que los humanos tengamos una historia reciente de unos 2000 años comparado con el tiempo que vivieron los predecesores, de los cuales todavía no hay historia, pues es muy poquito. Y desde ese tiempo que tenemos historia, existen evidencias de que hemos roto las condiciones naturales y de equilibrio que previenen la posible extinción de una especie animal, incluida nosotros, los animales humanos, Homo sapiens. Entonces están las evidencias de las epidemias de la fiebre negra, de la epidemia de las guerras del Peloponeso, de la fiebre de la gripe española. Gripe española, sí. Y esas epidemias pasadas sí hicieron lo que refiere uno de las personas que intervino, evidencias claras de que hubo selección natural, por ejemplo con la peste negra, donde aparecen personas que ahora son resistentes a la infección por VIH, los que tienen deficiencia de CCR5. Sin embargo, todo eso al parecer no es natural. Yo doy el tema de historia, de método científico para estudiantes de medicina y me hizo una pregunta: ¿cómo era la salud de los incas a la llegada de los españoles comparada con los españoles? No hay evidencias de grandes epidemias en las poblaciones latinoamericanas, no las hay, con estudios científicos muy serios. Pero hay un contraste entre lo que era la situación de la salud en Latinoamérica con la salud de los españoles cuando llegaron acá. Habían grandes diferencias y están claramente definidas. Por ejemplo, había un problema nutricional muy grande en la población europea. La nutrición en Europa era muy mala y estaba prácticamente determinada por el uso excesivo del trigo como fuente principal de alimentos. Entonces no había gran diversidad, la gran mayoría de la población tenía desnutrición y en las poblaciones latinoamericanas, tomando como ejemplo el imperio de los incas, la nutrición era balanceada, había un concepto de seguridad alimentaria y había un concepto de intervención del Estado para garantizar la salud. Había un concepto muy claro de higiene, acceso a fuentes de agua potable
y había un concepto holístico de la salud. Eso, por ejemplo, nada de eso lo tenían los españoles cuando llegaron. Ese concepto holístico de salud permitía tomar acciones de prácticas de salud y de convivencia que prevenían probablemente las epidemias. Sin embargo, las epidemias son inevitables y pues la historia nos muestra que van y vienen, van y vienen, van y vienen, pero las epidemias que vamos a tener de aquí en adelante son de dimensiones muy, muy preocupantes. La epidemia del COVID es uno de los eventos biológicos más especiales y únicos que han existido en la vida desde que aparece la vida en la Tierra. Nunca un microorganismo tenía la probabilidad de diseminarse tan rápidamente a diferentes lugares y causar infección con esa capacidad de transmisión que existía en poblaciones no inmunes. Eso es catastrófico. Eso es catastrófico. Ahora, viene el concepto de las vacunas. Desde los chinos, empezando por los árabes, en África ya existían prácticas de inmunización, porque se sabía que eso protegía. Y luego aparecen las vacunas ya desarrolladas con método científico, y si no tuviéramos las vacunas, la población humana sería muy diferente y la historia de la vida de los humanos en estos últimos 2 siglos sería muy distinta. Probablemente esta civilización no existiría. Dependemos de las vacunas. Que las vacunas tienen efectos secundarios con absoluta seguridad, que las vacunas pueden causar problemas de la salud global de las personas vacunadas, probablemente sí, pero en este momento la humanidad no puede vivir sin vacunas. Pero es un estado de altísima vulnerabilidad. ¿Qué podemos hacer entonces? Hay cosas que no se han abordado. Por ejemplo, la salud nutricional, salud del ambiente y nuestra relación con la naturaleza. Esas cosas probablemente podrían mitigar el efecto de las posibles epidemias que vamos a tener con absoluta seguridad. Yo creo que eso no es sino cuestión de tiempo. Sí, completamente de acuerdo. La obesidad es un factor que está derivado de una mala alimentación y por supuesto es un factor importante para muchas de las enfermedades crónicas que tenemos actualmente y tiene una repercusión en la salud pública. El impacto que tenga en la parte infecciosa, pues a veces se discute que puede ser importante o no, pero por supuesto es un fenómeno bastante debilitante para el sistema inmune. Y lo que menciona el profe Arteaga es cierto. Desde los chinos, si no hubiera existido ese concepto de vacunación contra la viruela, probablemente la historia actual sería completamente diferente, ¿no? Que se comenzó desde tiempos inmemoriales la protección contra viruela, ¿no? Acabó ejércitos completos, acabó ejércitos romanos y otros ejércitos también, la viruela, por supuesto, entonces, y la plaga también. Entonces, muy importante. Entonces, la selección natural es peligrosa, ¿no? Yo quiero aclarar algo. Yo no soy, pues, un defensor a ultranzas de las vacunas. Para mí, lo ideal sería que encontráramos una forma de mantener una convivencia con los microorganismos, que son la biomasa más importante que existe en la Tierra. Están alrededor de nosotros en todas partes y durante siglos y siglos y siglos convivimos bien con ellos. Pero hay un problema y es que por ahora dependemos de los avances científicos que nos permitieron sobrevivir. Sin embargo, el COVID nos enseñó algo y es el problema que suscitó Pfizer. Existen evidencias muy claras, pruebas y juicios en la corte contra Pfizer porque no fue honesto con
su información sobre la vacuna. No fueron honestos y hubo manipulación de la información y hubo intereses económicos. Eso está claro. Y eso es completamente inaceptable y causa un profundo daño en la sociedad. ¿Cuál es ese daño? Es que la ciencia tiene un solo objetivo, es encontrar la verdad tal cual es, basada en la observación, y no distorsionarla, cueste lo que cueste. Si los investigadores cumplen ese criterio esencial, el corazón del proceso de investigación, la búsqueda de la verdad a través de la observación y la transmisión de ese conocimiento sin distorsión de ningún tipo, la humanidad cree en la ciencia. Pero ¿qué pasa cuando la investigación se ve sesgada por intereses distintos? Entonces sucede algo gravísimo. Lo que vemos ahora, la población pierde la confianza en la ciencia. Y eso es muy grave. Yo creo que estoy de acuerdo con el profesor, porque tengo afinidades en esos conceptos de tanto interés económico hoy en día, tanta manipulación genética. La OMS salió a defender a la humanidad porque había que defenderla, se inventaron su dichosa virus y eso le pierde la credibilidad y la honestidad a los que sí trabajan para bien. O sea, en ese momento pensé, dije, uy, tenemos a Manuel Elkin Patarroyo, que es una persona que conocedora del tema y que colombiano y que nos puede dar la manita en este caso, pero no se dio, no sé qué pasó ahí. Y en el caso de lo que dice el profesor, pues viene ahora que la vacuna de la fiebre amarilla, entonces hay mucho escepticismo, solo el que viaja y el que se lo pasa montado en un avioncito y eso, pues tiene que hacerlo, porque va a ser prioridad, tiene que. Hablaba usted de en Santander que tenemos muchas cuevas y que hay mucho vampiro, entonces así como a nosotros nos vacunan para el mismo animal, en el caso del vampiro habría alguna dosis, algún efecto para que se inoculara o se le mitigara su efecto. Y en el caso de Manuel Elkin Patarroyo, nosotros nos quedamos, o sea, este fue un pionero, nos dio la manita, arrancó y Colombia lo dejó abandonado, nunca lo apoyó, nunca le dieron los recursos para que pudiéramos avanzar en el tema. Y simplemente entonces, como dijo usted, o sea, nos descuidamos, pasa un tiempo y volvemos al olvido y entonces así no tenemos consistencia de poder prevenir y poder incluso darle al mundo colombianos que vayan a otros países a darle la manita en ese aspecto para mitigar todo este tipo de virus y podamos defender la humanidad. Y siempre que sea lo más macabro es pensar que como hay tanta desinformación, por ahí he visto o vi en su momento que el magnate Bill Gates tenía un criadero de zancudos y que le estaba aplicando un biológico para que fuera resistente, para que las dichosas vacunas no le hicieran nada a sus mosquitos, para él vender no sé qué producto. Entonces, fíjese, profe, entonces entramos en divagaciones y cosas en donde pues nos perdemos porque ahí nos dividimos. Entonces, todo lo que se haga en prevención, lo felicito porque usted está con el tema, se está datando y fíjese que muchas veces no son… ni le dan, digámoslo, ese tiempo en los ministerios para que les den proyección a esos estudios y ustedes puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Bueno, muchas gracias por la presentación, sumamente interesante. Yo quería hacer una pregunta, a ver si podía hablar nomás un poco del trabajo que hicieron, donde muestran las predicciones, más o menos cómo se hace, cómo se modela esas enfermedades propagadas por vectores. Yo imaginándome, por ejemplo, cuando modelan el COVID, hay una cierta probabilidad cuando están las personas juntos, pero cuando es el caso de un zancudo, ¿cómo se modela eso matemáticamente? Porque imagino que tiene un ciclo de vida y debe estar correlacionado con temperaturas, alturas. ¿Cómo, si pudieran describirme un poco más cómo es ese proceso de hacer esos modelos predictivos?
Sí, sí, las muestras que se mostraron ahí en el estudio de Oropuche, en el caso de Colombia hay 11 ciudades de Colombia, a diferentes altitudes, con diferentes climas, diferentes grados de áreas periurbanas, cambios climáticos reportados de temperaturas, humedad de lluvias. Esos fueron los datos que se colectaron. Yo realmente la parte matemática no la manejo, yo manejo la parte virológica. Mi labor fue detectar el virus, secuenciarlo y compararlo con la presencia o ausencia de una huella inmunológica. Y lo que hicieron los bioinformáticos fue tomar la data de los últimos 20 a 30 años reportada que hubiese en cada una de esas zonas que se intervinieron en Sudamérica y se hizo la proyección, cómo esa cero prevalencia aparece en sitios actualmente, porque esas muestras fueron colectadas desde el 2021 al 2020, finales del 2023, más o menos ese fue el periodo que se colectó. Esas muestras no fueron colectadas para Oropuche, tengo que confesarlo. Esas muestras fueron colectadas para otros proyectos diferentes como mirar inmunidad para COVID, presencia de protección contra vacunas de COVID, en el caso de Colombia. ¿Sí? Esas fueron las muestras que nosotros colectamos y aportamos al estudio. En Brasil algo parecido. Entonces es una mezcla de diferentes tipos de poblaciones, muchas de ellas asintomáticas que no tenían ningún tipo de fiebre o síntomas de presentar algún tipo de enfermedad viral. Se hacen los cruces de esas pluviosidades, o sea, las lluvias, los cambios de temperatura, las altitudes de las diferentes regiones se comparan y se cruzan con las cero prevalencias, los aislamientos virales y se hace el modelo matemático. En detalle la fórmula realmente no la sé, pero esa fue la forma en que se juntaron todos los datos y se compararon los datos de predicción que había, donde habían casos reportados de manera clínica, sin diagnóstico molecular o sin diagnósticos serológicos desde los años 50, en los diferentes sistemas de salud de Brasil, Colombia, Perú. Entonces, eso es el mapa que mostramos ahí, que a veces inclusive llegaban hasta el norte de Argentina y el norte de Chile, y se cruzaron con los datos ya virológicos por biología molecular y por serología de esas muestras colectadas. Entonces se mira que no es tan esparcido a nivel de Sudamérica, sino está un poco más concentrado hacia el norte, pero hay un foco muy importante en toda Colombia, porque si nosotros miramos en detalle la población colombiana, toda muestra tomada por debajo de los 2.100 metros, que es una altura ya considerable, tenía esa cero prevalencia cercana al 5%. Obviamente entre más bajo estaba, la cero prevalencia subía, pero el promedio a nivel general de Colombia fue cercana al 5.3%. Eso quiere decir que en algún momento tuvieron contacto con ese virus. ¿Sintieron síntomas o no? No lo sabemos porque pues, ese virus se puede confundir con cualquier otro tipo de gripe o enfermedad viral tipo dengue. Entonces, ese fue más o menos como el estudio que se hace y por eso es una aproximación basada en evidencia de laboratorio que se mezcla con predicciones o datos que están presentes climatológicos. Y por supuesto también se mezcla con imágenes satelitales que muestran cambios en la densidad de bosques que hay en los sitios donde se tomaron esas muestras. Y así es que se hace el modelamiento. Sí. Hola, profe. Buenas noches. Volviendo un poquito como a la parte de la parte investigativa, de los recursos que entran para esto. Ahorita pues mencionaba, Colombia es un país megadiverso y así como tenemos diversidad también de enfermedades. En la última charla, yo asistí y ahorita pues me enteré que fue su merced el que la dio antes de la pandemia. El prospecto, recuerdo que su merced decía que el prospecto de generar una vacuna para el COVID era un poco lejano. Ya viendo cómo fue una enfermedad que atacó Europa, la parte norte de América, es donde están los recursos, y cuando una enfermedad ataca estas zonas, pues hay que acabarla. El trópico es un poquito siempre olvidado. Uno creería que de lo que aprendimos del COVID, habría que esperar a que fuera como un efecto como muy fatal para que realmente se prendieran las alarmas y se destinara recursos, infraestructura,
personal capacitado y todo, acá en Colombia y en Latinoamérica, para realmente como sentar unas bases de todas estas enfermedades que pueden de un momento a otro, como son cíclicas, sí, volverse una pandemia de un momento a otro? Es una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque yo creo que las prioridades actuales están en otras, están enfocadas hacia otras cosas. Sí. Y mi percepción actual es que la investigación básica no es importante en Colombia en estos momentos para apoyarla financieramente. Hay otras problemáticas que tienen otros intereses y otros focos. Entonces, desafortunadamente, los recursos que hay destinados para ese tipo de investigaciones son muy escasos y cada vez menos por disminución de los recursos públicos que hay para los ministerios de ciencia y tecnología. Pero hay ayudas internacionales. Por supuesto, también en estos momentos también crisis con Estados Unidos, la Comunidad Europea pasando ciertos nuevos cambios. Hemos estado en un momento en el último año como de colocar todo en la nevera esperando a ver qué pasa, ¿sí? Si tú me preguntas, realmente estas investigaciones han sido soportadas principalmente con recursos del exterior. Al principio, cuando apareció la pandemia, por supuesto se destinaron recursos nacionales que fueron aprovechados y se cumplieron las metas que se propusieron, pero después del 2022 todo ha sido financiado con recursos externos, solamente hasta ahora que hay una nueva convocatoria que da recursos frescos para una partecita pequeña de monitoreo, que tiene muchas aristas, ¿no? Hay diferentes tópicos que se van a tratar ahí. Pero mira tú que después del 2020 hasta el 2025 aparece un nuevo grant o una nueva financiación, pues por supuesto eso debilita mucho la investigación que se hace, ¿no? Y toca pasar a la difícil decisión de escoger a cuál de todas las posibles, a cuál de esos vectores, a cuál de todos esos virus. Por supuesto. Entonces uno pues obviamente escoge los que mayor incidencia e impacto en salud pública tienen porque por supuesto son prioridad. Pero quedan muchas otras desatendidas que pueden, porque no se buscan o no se conocen bien, también tener un impacto importante, como en el caso de Oropuche, que ya hay muertes reportadas en Brasil y un componente de transmisión materno-fetal que da una enfermedad de por vida o una malformación de por vida a ese niño, como ocurre con Zika. Entonces es un impacto a largo plazo para la población de esas regiones afectadas. Gracias, profe. Quisiera, antes de hacerle la pregunta, primero responder una pregunta que hizo esta señora, y es el tema de la información o llevar las vacunas a la ciudadanía. Como soy periodista, yo transmito este tipo de información de parte de las secretarías de salud del área metropolitana de Bucaramanga y de Santander. Y por ejemplo, en Florida Blanca pasó que la gente no asistía a los centros de salud para vacunarse. A la Secretaría de Salud le tocó ir casa a casa, puerta a puerta, para con listado en mano decirle a la gente: se vacunó señora, su hijo está vacunado, necesitamos vacunarlos, porque la gente no asistía. Eso pasó en Florida Blanca. En Bucaramanga no hemos llegado a ese punto, pero sí, la gente no está yendo a vacunarse, no toda la gente, no digo que toda, pero las mismas entidades de salud, los mismos hospitales y las secretarías de salud han estado llamando a la gente a que asista a los centros de vacunación, a que pues tome la vacuna, a que sepa si tiene que actualizarse con el tema, pues tome cartas en el asunto con su familia. Y eso es lo que hemos también transmitido desde los diferentes medios de comunicación. Y mi pregunta en este caso es, teniendo en cuenta lo que usted nos estaba contando sobre la vacunación, sobre que queda un registro, sobre que en algún momento, pues a los 75 años puede que ya después de habernos vacunado cuando éramos niños, yo tengo por ejemplo la vacuna de cuando estaba en el colegio. ¿Requerimos un refuerzo en vacunas? ¿No requerimos un refuerzo en vacunas? ¿Qué debemos hacer? Pues a quienes imaginamos que ya tenemos una vacuna. Sí, el plan de vacunación en Colombia obligatorio, o bueno, entregado gratis por el gobierno,
es muy amplio. Y por supuesto hay diferentes tipos de vacunas que tienen diferentes tipos de inmunidad y diferentes tiempos. Entonces, por ejemplo, hay vacunas que después de aplicar las 3 dosis de rigor, queda aproximadamente una inmunidad que considera superior a 30 años. Entonces mucha gente dice de por vida, pero eso no salva o excluye a una persona que es una adulta mayor de 90 años. No podemos asegurar que esa persona vaya a tener una memoria inmunológica todavía intacta de esa vacuna que le aplicaron cuando tenía 1 año, ¿cierto? Entonces, hay ciertos grupos de poblaciones que están tratadas con inmunosupresores, por ejemplo, los que le colocan un riñón o tienen un trasplante, reciben un órgano trasplantado, que tienen medicamentos que inmunosuprimen severamente su sistema inmune. Esas personas tienen ciertas susceptibilidades y resistencias y tienen ciertas contraindicaciones para recibir refuerzos de vacunas o no, dependiendo del tipo de vacunas. Por allá mencionaban que hay vacunas que son vivas atenuadas, otras que ya pues son recombinantes, otras que ni siquiera el bicho está por ahí presente, sino que lo que secretan ellos, que son como toxinas. Entonces, dependiendo del tipo de vacunas, hay vacunas que uno podría considerar que tienen una larga protección y otras vacunas que necesitan refuerzo cada 3 a 5 años, dependiendo del tipo de vacunas. Entonces, es difícil decirte ahora de más o menos más de las 10 vacunas que se aplican desde la infancia hasta la adolescencia, pero por supuesto el plan de vacunación está muy bien estructurado para proteger a la población colombiana dentro de su rango de expectativa de vida productiva económicamente, que es más o menos hasta los 60 años, ¿sí? Con lo que se está aplicando, y obviamente ahí dice toxoide tetánico, difteria, reforzar cada 3 a 5 años, dependiendo del tipo de vacunas. Entonces ahí está muy bien explicadito cuáles vacunas se necesitan refuerzo, cada cuánto, y cuáles vacunas, técnicamente hablando, te darían una protección por encima de 10 años, para que estés tranquila dentro de la niñez y la juventud, y por qué no también los adultos y los adultos mayores, para cuáles estaría indicado o no, dependiendo de sus enfermedades de base o los tratamientos que ellos reciban, ¿no? Siempre hay contraindicaciones, ya todos nosotros tenemos claro, las vacunas no son 100% seguras, pero es un instrumento que ha hecho que la humanidad haya podido sobrevivir a miles de enfermedades que estaban circulando por ahí, que tenían altas tasas de mortalidad, ¿sí? El caso viruela es un caso muy importante, que fue afortunadamente erradicado por vacunación, y pues no hay casos reportados desde hace muchos años ya a nivel mundial, ¿no? Entonces, es un mal necesario, es un instrumento fundamental para haber aumentado los años de expectativa de vida de la raza humana, junto con el lavado de manos, que es otra de las intervenciones importantes, y por supuesto la limpieza y la alimentación y el ejercicio. Gracias por la charla. Mi pregunta va más dirigida, pues hace poquito salió la noticia de que en la Estación Internacional, Estación Espacial China, encontraron un virus bastante potente. Mi pregunta es cómo este organismo pudo desarrollar esas características estando tan alejado de la población, pues, la cual es susceptible a ese organismo. No conozco esa información, discúlpame, no tengo información al respecto. O pues en general, ¿es posible que un organismo, un virus, desarrolle características específicas para pues una población como los humanos sin estar en contacto con esa población? Es que la pregunta para mí es un poco fuera de mi formación científica, porque la estación, técnicamente hablando, en el espacio no debería haber circulación de microorganismos, técnicamente hablando, ¿no? En el espacio como tal, porque no hay atmósfera, no hay oxígeno. Entonces, lo que aparece en esa estación tuvo que haber sido llevado de la Tierra y manipulado experimentalmente en la estación, ¿sí? Pero como no tengo información, no te puedo decir. Uno puede especular, porque uno puede editar perfectamente un genoma, puede cortarle, pegarle, adicionarle cosas como si fuera un Lego. Actualmente las herramientas lo permiten y es relativamente sencillo. Inclusive tú puedes pedir por correo electrónico diferentes secuencias, y si tienes algún conocimiento pequeño de biología molecular podrías ensamblar cosas. Inclusive
En Estados Unidos un científico lo hizo, pidió secuencias pequeñas de un virus altamente patogénico para los caballos y la armó en el garaje de la casa, pero tenía el conocimiento, ¿sí? Entonces, pues probable sí se puede hacer, pero yo creería que fue, no sé, diría yo que la posibilidad más cercana es que el virus fue transportado y manipulado en la estación, pero como te digo, no tengo información al respecto, no sería especular de mi parte. Doctor Rincón, felicitaciones por su particular y extenso currículum vitae. Le felicito por todos esos logros y por posicionar a la Facultad de Salud de la UIS. Como una especie de observador y a las preguntas que surgieron, qué bueno que se den esos escenarios y que sean así bastante participativos, conversatorios con un científico donde se pueda trascender a veces lo que se publica solo en los anaqueles de la ciencia, ¿cierto? En publicaciones de alto impacto, pero eso no es ciencia social, mucho de ese conocimiento no llega a la comunidad. La lectura que uno hace es después de que vivimos esa pandemia y que ya la hemos vivido, pues, desde el medioevo hemos venido y se nos olvida, ¿cierto? Porque a veces yo soy geólogo, trabajo también en amenazas geológicas, en avalanchas, deslizamientos, y hemos aprendido a transmitirle ese conocimiento concreto a las comunidades. Tiene que ser un lenguaje que no debe ser tecnocrático, publicar libros, cartillas, utilizar redes sociales. Yo pienso que este tema que se está ventilando es percepción social del riesgo, y a estas alturas, después de que pasamos eso del 2020, la gente sigue todavía con incredulidad y hay que recurrir a la ciencia. Para no aguantar dolor se inventó la anestesia. O sea, ¿por qué poner en duda el papel de unas vacunas? Si cada vez somos más personas en el mundo, más deteriorado el ambiente, estamos en un retorno ya en unos pasivos ambientales de hace mucho tiempo. En ese tema, ¿cómo ha crecido ustedes como microbiólogo y experto en ese tema? Es una disciplina hermosa, muy buena, y va a seguir siendo, porque las amenazas biológicas van a seguir pululando, y sobre todo esas, las virales, la zoonosis, van a seguir porque el planeta está terrible. ¿Cómo desde la academia, porque un profesor como usted pues hace docencia, hace investigación y hace extensión, cómo se ha fortalecido la Facultad de Salud y en ese tema de microbiología en los que tú trabajas, en el tema de eso, de trascender la academia, la universidad, trascenderla extramuros para llevarla a que la gente se forme, que la gente le entre en la cabeza cosas de que estamos en unas diatribas, en unos desafíos? O sea, yo me gustaría de saber todo lo que viene, esa perspectiva, que no la contaste todo, pero hay un montón de cosas de que viene, para mí sería angustiante. Pero cómo no solamente formar un estudiante o trabajar en un laboratorio, publicar artículos en revistas de alto impacto, cómo lograr, o sea, se ha fortalecido después de esa pandemia. Mi pregunta es, ¿se ha fortalecido? ¿Ustedes se han fortalecido y han logrado mejorar esa percepción social de riesgo en el tema de amenazas zoonóticas? Esa es una excelente pregunta y es un trabajo de largo aliento, ¿no? Porque pues nosotros al trabajar con comunidad vulnerable, no solamente migrantes, sino también de acogida, esa transmisión de esa información la hacemos constantemente en nuestras salidas de campo, en nuestro trabajo. El problema, yo veo el problema en dos puntos. Primero, la calidad de educación del pueblo colombiano es baja. La comprensión de lectura es muy deficiente. Ellos perfectamente no pueden entender un texto por más sencillo que sea. Entonces, nosotros entregamos cartillas con varias gráficas, un texto muy pequeño, pero todas quedan muchos huecos. Y si nosotros consideramos ahora las redes sociales y los influencers, eso dispara completamente mucho más los grados de manipulación de la información. Entonces, el buscar información fidedigna es un reto cada día mayor para la población, porque está inundado de informaciones que probablemente basan el principio de la historia en datos científicos, pero el resto, el 90, 80, 70% del resto de la información está manipulada. Un reto muy importante con los estudiantes. Uno cree que los estudiantes que llegan a la facultad, que obtienen los mejores puntajes,
aparentemente de los mejores colegios o son los estudiantes más sobresalientes, y uno en primer semestre les pregunta, ¿ustedes recuerdan la pandemia del COVID? ¿COVID? Pero eso ocurrió hace 5 años. Ustedes estuvieron 1 año o año y medio encerrados. Pruebas moleculares, la PCR, que moría la gente que estaba en las unidades de cuidados intensivos, no lo recuerdan. Estamos hablando de hace 5 años. Entonces es un trabajo de largo aliento que nosotros hacemos semestre tras semestre. En personal de salud, que deberían ser los más concientizados en el manejo de todas estas situaciones. Entonces yo tengo los dos puntos. Personal de salud altamente, digamos, con una capacidad de análisis bastante buena para interpretar la información científica, y también población vulnerable con grado de escolaridad mínima, a veces ni siquiera primaria completa. Y casi que las dos poblaciones se comportan similar en el manejo de la información. Soluciones, realmente yo no le tengo soluciones. Lo único que nosotros hemos podido lograr es trabajo constante para romper los mitos y las leyendas que ocurren y que quedan rápidamente impregnadas en el cerebro de la gente al ver un mensaje acá. Es una lucha constante, realmente no hemos podido que esto supere, o sea, no hemos podido superar la información que es transmitida a través de las redes, desafortunadamente. No tenemos los mecanismos adecuados para poder superar a esa desinformación que ocurre en la web. ¿Sí? Pero trabajamos constantemente en eso, y es un trabajo de largo aliento que tiene que ser repetitivo para que algo de esa información quede calada en la memoria de las personas. Qué pena no poderle dar mayores respuestas al respecto. Buenas noches, profesor. Quiero felicitarlo por la exposición, muy interesante, muy buena. Son 2 preguntas. La primera es, cuando un científico trabaja solo, ¿sí?, que le toca pedir ayuda de otros científicos del exterior, porque usted mismo dice que no tiene apoyo a nivel aquí del gobierno, ¿no? ¿Qué sabe usted sobre la Agenda 2030? Todos, usted bien sabe que hay una agenda mundial, ¿no?, del 2030 con la salud. Y eso se hace la comparación con algunas empresas farmacéuticas, ¿sí? Y eso es lo que hace dificultar a grandes científicos de Sudamérica con las vacunas. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no trabaja centralizado con otras universidades de Colombia? ¿Por qué siempre trabaja solo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, a través de la historia se ha comprobado que las epidemias han fortalecido la raza humana para que el ser humano sobreviva y cree nuevas vacunas, ¿sí?, a través de la historia. Eso pasó con la peste en Europa, la peste española, que le echaban la culpa a los españoles, pero era, como usted nos aclaró, que era una estrategia de Estados Unidos, ¿sí? La estrategia comercial con el canal de Panamá, ¿sí?, perdimos Panamá por culpa de la fiebre. Ese fue el pretexto de Estados Unidos y nos quitaban Panamá. Entonces, la hegemonía de la salud tiene que ver mucho con los intereses políticos. Entonces, ahí se recargo la pregunta de la Agenda 2030. Como no llegamos a cumplirla, estamos con una Agenda Mundial 2050. Sí, porque hay mucho científico muy bueno, preparado, pero le toca trabajar solo. ¿Por qué no se ha centralizado con los gobiernos de cada país? Entonces, ¿qué ha hecho usted para unir a los científicos de cada país, en su caso en Colombia? Sí, porque uno trabajar muy solo, sí, y pedir ayuda externa es muy complicado. Muchas gracias. Bueno, hay que mencionar que yo no trabajo 100% solo. Yo siempre colaboro, sea con investigadores colombianos o con colaboradores externos. Entonces, por ejemplo, en el momento de la pandemia, nosotros con los recursos que recibimos de manera desinteresada del gobierno alemán, que fueron centralizados en mi laboratorio, generamos toda la red colombiana en universidades e instituciones de salud pública de secuenciación de SARS-CoV-2 para ver qué variantes estaban circulando en Colombia. Fue un programa que apoyamos 2 años
y que después pues obviamente uno entiende que los gobiernos externos dicen el gobierno nacional debería dar una continuidad a esos, ¿sí? Entonces después de 2 años se acabaron los recursos de Alemania y se acabaron los recursos colombianos porque no hubo continuidad, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo que nosotros a través de nuestra área de investigación y experticia generamos un conocimiento y una ayuda para todo el país durante 2 años, 2020, 2021 y parte del 2022. El resto de información que yo les acabo de mencionar es porque al hacer la situación multicéntrica, nosotros necesitamos tener un panorama de qué es lo que ocurre en toda América para poder hacer los canales de transmisión, las migraciones, las influencias de las diferentes regiones. Entonces, por eso nosotros, adicionalmente de trabajar con varios investigadores de Colombia, también tenemos que trabajar con investigadores de Perú, Ecuador, Bolivia y demás, ¿sí? Entonces, es algo un poco más transnacional. Por supuesto, los intereses comerciales, siempre que hay un rédito económico, hay intereses comerciales y eso tiende a, ¿cuál sería la palabra correcta? Colocar un panorama perverso de la manipulación o el beneficio que quiere tener una multinacional, un gobierno y demás. Eso comparto completamente esa situación porque muchos de los medicamentos que se utilizan para enfermedades crónicas tienen efectos secundarios que a veces son peores y muchas veces quedan en subregistro o muchas de esas compañías bloquean las patentes, no permiten que esos medicamentos lleguen a población de altas necesidades. Por supuesto, toda esa malversación de información económica y demás ocurre. Realmente desde nuestra parte, nosotros lo que tratamos, nosotros nunca recomendamos vacunas, ni generamos vacunas, ni comercializamos vacunas. Lo único que hacemos nosotros es detección en población, animales y ecosistemas de qué es lo posiblemente que está circulando viejo y nuevo y los impactos que podría tener ese microorganismo nuevo en la salud del país o el gobierno, pero nosotros manejamos, usted no se puede imaginar la cantidad de información que nosotros tenemos en nuestras bases de datos, pero lo que menciona el profesor allá es cierto, hay también una cosa que se llama estrés pandémico y que cada vez está más alimentado después de la pandemia que ocurrió de COVID y por supuesto las llegadas paulatinas de epidemias de influenza y otro tipo de enfermedades como la fiebre amarilla actual, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la información que transmitimos, que publicamos, tenemos que depurarla. Este paper de Nature, 14 años de trabajo y hasta que no estuvimos 100% seguros que el virus reportado estaba completo y que infectaba a los animales y que era capaz de causar la enfermedad y se probó en el laboratorio que sí era realmente reproducible, fue que se pudo publicar. Entonces, por supuesto, ustedes científicos van a obtener de todas las clases intereses científicos que tengan conflictos de intereses, que sean pagados por las industrias, que publiciten, pero en el caso nuestro, afortunadamente, no estamos vallas en ese sentido. Por supuesto, si queremos publicar en alto impacto y ser reconocidos de nuestro trabajo, y eso hace que la cadena diga, este científico es reconocido, entonces en Alemania y en Estados Unidos vamos a darle dinero a ese señor porque es confiable, es capaz de sacar proyectos de gran envergadura al respecto. Pero lo que usted dice es totalmente cierto, la manipulación de la información, la economía y demás es un círculo vicioso muy malévolo para la salud global. Claro, profesor, y lo felicito porque usted es responsable en publicar la información. O sea, hasta que no se compruebe la información, la publicas. Y eso es de mérito, de felicitaciones. Muchas gracias. ¿Y qué opinas de que no está coordinado con la agenda 2030 a nivel mundial? Porque eso también va detrás del sistema político a nivel mundial, la cuestión de salud, ¿sí? El caso de Elkin Patarroyo, por lo menos, que le tocó difícil, y le tocó donar la vacuna sintética, ¿sí? Entonces, ¿qué opinas sobre la Agenda 2030 que ahora nos metieron la Agenda Mundial 2050 para no perturbar con las investigaciones de salud? Gracias. Es un tema espinoso. Realmente yo podría simplemente darle un pequeño bracito de lo que yo opinaría. Y hay temas que son muy delicados que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo,
algo que está peligrosamente, yo acabo de venir del Congreso de Genética colombiano y nosotros tenemos una plataforma abierta donde todos los investigadores colombianos publican los genomas que han realizado de sus poblaciones, población indígena, negroide y demás. Y cada uno de nosotros tiene acceso a revisarlo para ver qué mutaciones tiene, qué susceptibilidades tiene. Son valores pequeños, pero nosotros sabemos que también hay iniciativas de grandes multinacionales que quieren secuenciar genomas de muchas poblaciones, buscar susceptibilidades, resistencias a ciertas enfermedades, donde ya hay posibles tratamientos y eso patentarlo, para que nadie más pueda utilizar ese medicamento en esa enfermedad. Y eso es un peligro que es inminente. Que forme parte de la agenda o no, realmente ya eso excede todos los canales de información que yo tengo, pero por supuesto esa piratería conducida por grandes consorcios que quieren enriquecerse a raíz de los nuevos avances tecnológicos como la secuenciación de los genomas humanos, susceptibilidad, resistencia y generación de nuevos tratamientos a enfermedades crónicas presentes en poblaciones a nivel mundial, existe, por supuesto. No sé qué más le pueda decir. Es lo poco que puedo yo transmitirle la preocupación que tenemos nosotros los científicos al respecto. Buenas noches, profesor y toda la asistente. Muchas gracias por esta conversación y su trabajo suyo y de su equipo. Me gustaría preguntarle si en este país, aquí en Colombia o en alguno de los países vecinos o que usted tenga conocimiento, ¿existe algún sistema o base de información de estas epidemias, algo así tipo no tiempo real, pero sí bastante volátil e inmediata? Entonces, por ejemplo, pues no sé si es que uno, por la ignorancia no la conozco, porque uno nota mucho en los medios de comunicación de cuando hay una pandemia o una epidemia o un punto caliente, usualmente ocurre bajo una alarma, bajo una alerta, ya sea una alerta casi que manual, que una institución privada la lanzó, un hospital, luego digamos 50 casos fatales o algo por el estilo. No hay, digamos, un sistema donde cada uno de los centros hospitalarios identifica este diagnóstico, se sube con información, digamos, no sé, tipo anonimizada, con poca información demográfica, tipo sexo, edad, peso, tipo o método diagnóstico y el diagnóstico. Y digamos, esta información sea accesible en el orden de días en vez de los informes grandes que uno ve que eso suele ser cada semestre o cada año, y se pueda atender, digamos, en una población o en una zona donde se ven regularmente 2 casos y por un periodo corto se vieron 5 casos o 10 casos, o se ve que la tendencia esté subiendo automáticamente, no sea por un humano o por una alarma, se haga un punto caliente, un hotspot en un mapa y se pueda atender antes de que se vuelva una de estas alertas que uno suele ver en los medios de comunicación, porque uno siente que uno está o el sistema de salud está apagando incendios en vez de flamas. Sí, el sistema existe, no es perfecto, pero es uno de los mejores sistemas de Sudamérica, se llama el Civigila. Es controlado o monitoreado o manejado en el Instituto Nacional de Salud y recibe toda la información consignada de todos los centros de salud pequeños, medianos y grandes del país. Obviamente la información que está ahí es limitada. ¿Y a qué se limita? A las enfermedades infectocontagiosas y no infectocontagiosas crónicas y agudas más prevalentes, infartos de corazón, trasplantes, dengue, zika, chikungunya, vacunas, ¿sí? Entonces existe y es una base muy nutrida de acceso libre. Cualquier persona que quiera tener alguna curiosidad puede ingresar al INS y entrar al Civigila y se reporta semanalmente todos los eventos. No es infinito, como yo te decía, son más o menos para enfermedades infecciosas son como 32 eventos que se reportan ahí, y para enfermedades no contagiosas creo que son como 30 eventos, infartos cerebrovasculares y otras cosas, ¿no? Eso existe en el país, es uno de los sistemas más robustos, existe desde, creo que lleva 25 años y está totalmente sistematizado y abierto a la población. Muchos de los investigadores recurrimos a esa información para sacar
datos iniciales para poder enfocarnos en ciertas investigaciones, pero como decíamos, no hay recursos suficientes y nunca habrá recursos suficientes para hacer un screening masivo de todo lo infectocontagioso o no infectocontagioso. Entonces, por eso la estrategia que nosotros utilizamos son, lo que tú dices, puntos calientes, sitios donde se concentran diferentes grupos de alto riesgo y ahí se hacen monitoreos masivos. Ahora con las partes de las ómicas, en este caso las secuenciaciones, podemos ver cuántos bichos están circulando en una población o en unos vectores o en unos animalitos y de esa manera dar alertas y ya generando esas alertas de cosas que no están reportadas en el CIVIGILAC, nuevas o antiguas que vuelven a aparecer, se generan programas de choque. Pero sí, no hay recursos suficientes en ninguna parte del mundo para poder hacer un screening de todo, ¿sí? Entonces, Colombia sí lo tiene, es muy robusto para esas enfermedades que están reportadas de libre acceso y se reporta semanalmente en todas las instituciones de salud de todo el territorio colombiano.